República Dominicana, soy José Liceo Almázar, esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5, de vernos en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Eliseo, muchas informaciones internacionales, muchos eventos en la semana que acaba de transcurrir. ¿Cuánto tiempo teníamos nosotros que no hacíamos el programa? Porque han pasado como demasiadas cosas. Pero muchísimas cosas. Esta semana ha coincidido con muchos eventos internacionales relevantes. Claro. Para la vida. Ya nosotros habíamos mencionado la cumbre de los BRICS, habíamos hablado del chef de Putin, que acaba Yevgeny Prigozhin, que alegadamente ha sufrido un atentado que ha concluido con la muerte, pero hay que decir alegadamente. No, porque dice, los accidentes suceden y nosotros lo probaremos. Exactamente, sí. Así mismo es, y Rusia y Putin ha sido muy bueno en eso, siempre. Pero vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, de manera geográfica. No, y antes de eso, vamos a repetirle a la gente, porque ¿cuál es el objetivo de este tipo de análisis? Recuerde que la única barrera entre la manipulación y usted es el pensamiento crítico. Así es. ¿Entiende? O sea, esa es su única arma para defenderse de la no información o de la manipulación. Es tratar de cada sábado de darle un par de ladrillos para que usted vaya construyendo su muro de contención para que no lo manipulen. O que lo manipulen menos, porque a todos nos manipulan. Así es, y es uno de los problemas más grandes por lo que está pasando la humanidad en estos momentos. Es la falta de información, a pesar de la mega cantidad de información que hay, de elementos informativos que se dan. Hay un mar de informaciones y todas deben ser pasadas a través del tamiz del criterio y de el pensamiento crítico para saber cuáles son basura y cuáles son información real. Y sobre todo del proceso, y además de eso, del proceso de desmantelamiento de las estructuras que dotan de herramientas al individuo para desarrollar un pensamiento crítico. Sí. O sea, es lamentable que un muchacho de esta época carezca de esas herramientas, y no es su culpa. No es su culpa. O sea, es que es un sistema que le ha quitado todo eso. Y por un lado diciéndole que eso no sirve para nada, y por otro lado no enseñándoselo. Y le están desmantelando, como tú dices, su capacidad de adquirir conocimientos. Yo no sé si te llegué a enviar esos artículos. Pues Luis y yo pasamos la semana intercambiándonos cosas. Sí. Hay dos artículos en un medio que se llama The Objective, un periódico español, de Ana Elvira Roca Barea. Ana Elvira Roca Barea es una historiadora, escritora española, donde habla del tema de la corrupción del lenguaje. Sí. Y del impacto que eso tiene. Y básicamente lo conecto con un autor que citamos mucho aquí, Noah Harari. Noah Harari, que habla de cómo nos están hackeando el sistema operativo de la civilización, que es el lenguaje. Exactamente. El Sapien, ¿por qué el Sapien triunfa sobre los otros homínidos? Sí, el lenguaje es una de las herramientas. Sí. Hubo otras, pero el lenguaje. Sí. ¿Por qué? Porque le permitió transmitir conocimiento. Después, ¿qué pasa? Que la transmisión verbal está sujeta a la caducidad, porque es el individuo que lo transmite. Sí. Y al sesgo, porque es lo que el otro entendió que aquel dijo. Sí. O sea, ahí es que viene un nivel evolutivo que es la lectoescritura. Fíjate que el Sapien, 50.000 años, lectoescritura, 5.000 años.
Sí. Tiene. Y ese proceso de lectoescritura es lo que permite que la humanidad se desarrolle en los últimos 5.000 años, más que en cualquier otro nivel de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque viene el proceso de acumulación de conocimiento. Sí. Ya yo puedo empezar donde se quedó el otro. Sí. Ya yo puedo saber lo que hizo aquel a quien yo nunca he visto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que eso se está corrompiendo. Sí. Porque cada vez los individuos leen menos y escriben menos. Así es. Entonces se está tratando de sustituir la transmisión de información como nosotros la conocemos, cambiarla por otros medios. Pero ¿qué pasa? Que eso se puede hacer cuando tú tienes una base. Sí, sí. Si tú tienes una base y migras a otro sistema, no hay problema. Nosotros tiene la referencia. Nosotros podemos sentarnos a ver la serie de Pablo Escobar. Sí. ¿Tú y yo? Tenemos contexto. Claro, porque todo. lo entendemos. Pero un muchacho que no ha leído nada, porque no se lo han puesto a leer en la escuela, porque su papá tampoco leen, porque la sociedad no lo incentiva a eso, va a ver eso y va a entender que eso es información. Y eso es lo que está pasando ahora. Por eso es que la mayoría de la gente no entiende, no conecta, no, porque además de eso, la historia se escribe a través de una serie de elementos de la historiografía que son fuentes. Que son fuentes. La literatura, la música, la filosofía, o sea, son fuentes. Y todo eso se lo han quitado. Sí, sí, y el contexto multidisciplinario que te da el conocimiento, tú mencionabas en un programa y fuera del aire, la importancia del proceso académico, de cómo es que el primer curso se entiende algo, el segundo curso otra cosa, el tercer curso, y tú vas construyendo una serie de habilidades que te permiten adiestrar el pensamiento. Claro. Y que el pensamiento pueda darse y la razón pueda ejercitarse. Ahora, nosotros tendemos a desmeritar todas aquellas cosas que consideramos que no son útiles. Sí, sí. Y esa práctica de desmeritar se adereza o se adhiere, mejor dicho, a esa práctica, unos niveles de intolerancia terribles. O sea, ya la dialéctica, el ver al contrario, el tratar de aprender del contrario para desmontar el argumento, eso no existe. No existe. Ahora es que el contrario no tiene derecho a existir. No, y la estridencia asociada con el absolutismo. Exacto. Porque lo que tú entiendes, eso es, y como funciona la estridencia en los medios de comunicación masivos. Y la resonancia. Y la resonancia. Sí. Entonces tú te vuelves más estridente para imponer tu punto. Y con eso viene un absolutismo. Yo he oído y hemos criticado mucho personas que se han convertido en personas famosas hablando sobre temas de manera absoluta. Claro. Absoluta. Claro. Esto es así y punto. Sentenciando. Sí. Y no hay espacio ni siquiera para el disentimiento. Pero que no hay una operación de ponderación de las diversas posiciones y de llegar a una conclusión. O sea, a Descartes lo han matado en la comunidad del pensamiento. Ya eso no existe. Sí. Pero no te vayas más lejos. El pensamiento científico está completamente distorsionado. Invertido. Distorsionado. Aquí lo que nosotros llamamos científico no es científico. No. Para nada. Entonces hay que volver a principios de siglo, al falsacionismo, para volver otra vez. Karl Popper tiene que volver a traerse al medio de hoy. Autor de la paradoja de la intolerancia. Correcto. Por eso es relevante Karl Popper otra vez. La paradoja de la intolerancia. No se puede tolerar a los intolerantes. Sí. Pero no tolerar a los intolerantes es un ejercicio de intolerancia. Sí. ¿Entiendes? Pero es una intolerancia permitida. Yo le decía
una de mis hijas es abogada, está estudiando fuerte, haciendo la maestría. Entonces me dicen estos días, me he acordado mucho de ti porque estoy viendo unos métodos, razonamientos, y tengo que hacer un trabajo. ¿Qué busco yo? ¿Qué tú piensas del tema? Ella me dijo lo que pensaba yo. Ahora busca todo lo que piensan contrario. Claro. Y trata de discutir con ellos. Ese es el trabajo. No busques lo que piensan igual que tú, porque ya tú no necesitas que te convenzan de lo que ya tú, de la conclusión a la que tú llegaste. Comienza a buscar lo que dicen lo contrario y trata de responderle a ellos. Y así tú siempre vas a tener, va a tener la mejor vista. Y si tienen que cambiar, el mejor punto de vista, y si tienen que cambiarlo, pues tú lo cambias. Tienen que modular, sí. Tienen que ajustar. Da espacio para eso. De quien se aprende del contrario. Correcto. Y eso es lo que le han quitado a las generaciones de ahora. El contrario no puede existir. Solo soy yo y los que piensan igual que yo. Terrible lo que está pasando. Pero vamos al paneo entonces. Pero bueno, aquí vamos a comenzar en algo que hace varios programas que no mencionamos, que es el sudeste y el nordeste asiático. No hemos hablado mucho, hace mucho que no hablamos de los chinos, pero vamos a hablar de eso porque está muy activo el nordeste asiático con Japón. El sudeste. El nordeste. El nordeste, sí, porque Japón está volviendo a activar las plantas nucleares. Habíamos hablado de que íbamos a volver a las plantas nucleares de nuevo, después que fueron consideradas energía sucia, energía no deseable. Bueno, la crisis y el problema geopolítico ha traído que se reactiven las plantas nucleares y Japón ha comenzado a reactivar a Fukushima, que está vertiendo aguas residuales en el océano. Y entonces eso le ha valido una protesta enérgica de la China. China está condenando a Japón, está condenando a Corea del Sur y Japón porque están haciendo ejercicios militares muy por encima del nivel de hace años. Es decir, los ejercicios militares se han incrementado y esos ejercicios militares se están haciendo con la colaboración de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, que tienen una actividad militar muy intensa en esa región. Entonces China ha salido a protestar por un tema ambiental y Estados Unidos, entonces, por su parte, está protestando por el lanzamiento fallido de un satélite espía por parte de Corea del Norte, porque la forma en que lo está tratando de poner en órbita es utilizando unas tecnologías prohibidas de misiles. Y entonces está muy activo de nuevo. Ya vimos que fueron desviados unos buques de Filipinas. China le ha impedido el paso a unos buques filipinos que hacen comercio en esa zona. Hay que decir que hay una zona pesquera muy importante en el sur de Japón y que entonces ese comercio está siendo interrumpido tanto por los ejercicios militares como por las protestas de China, que ha prohibido, le ha puesto una barrera al pescado, a los peces, al pescado, a las flotas pesqueras de Japón. Y entonces está baneando el comercio de pescado de Japón para China, que es un importante consumidor. Y ese vertido de agua de Fukushima ha ayudado a justificar un poco el tema del control al pescado. Pero hay que recalcar una cuestión. Los chinos, porque aquí hay que jugar con el principio de acción-reacción. Estados Unidos tiene 23 bases militares en Japón. Sí. Y en Corea tiene alrededor de 10. Pero en la zona tiene muchísimas, 200 y pico. Exacto. Pero en Japón solamente hay 23. Pon eso de parámetro. En Corea del Sur hay como 10 o 12 bases militares. Hay en Filipinas, en Guam. O sea, en toda esa región, los Estados Unidos tienen más de 100 puestos militares. Sí.
entre bases y diversas instalaciones de diversa índole. Entonces, eso es lo que preguntan los chinos. Dice, pero ¿por qué los Estados Unidos tienen que tener toda esta presencia militar aquí? Si la Segunda Guerra Mundial se acabó en el 45. No, y que cada vez que China hace un movimiento, ahí viene la condena de Estados Unidos, cuando Claro, Estados Unidos tiene en cada claro. punto en cada punto del sudeste y del nordeste asiático hay una base militar norteamericana. Japón, yo lo dije aquí el otro día. Japón es un país militarmente invadido todavía. O sea, un país que tenga 23 bases militares extranjeras de otro es un país militarmente invadido. Completamente. Invadido, o sea, Japón perdió la Segunda Guerra Mundial y tiene toda esa presencia de tropas norteamericanas ahí. Sí, pero no es invadido, es asumido. Porque Japón siempre responde a los intereses y siempre ha respondido después de la Segunda Guerra Mundial y nunca se ha apartado de la política norteamericana. Bueno, pero... Es como que fue asumido, igual que Corea del Sur. Bueno, pero espérate. No fue asumido, no. Porque los americanos se metieron ahí después de 2 bombas atómicas. Correcto. O sea, Japón perdió una guerra, se rindió. Sí. Y parte de las estipulaciones de la rendición fue dejar que los Estados Unidos le instalaran 23 bases militares y no tener Fuerzas Armadas. No, desmantelar las Fuerzas Armadas. Se la desmantelaron y se la hicieron los Estados Unidos, con limitaciones. O sea, que es un país... ¿Tú te acuerdas del concepto de paz, la paz romana? Sí. Los romanos, la paz romana era que los romanos llegaban... te dejaban tranquilo cuando tú perdías la capacidad de defenderte. Entonces eso es paz. Entonces, ¿qué es paz? La ausencia de guerra, pero no la ausencia de conflicto. Sí. Es que no hay guerra, porque como tú no te puedes defender, sí. yo gané. Entonces, es el mismo concepto. 23 bases militares. La paz es la carencia de capacidad de provocar una guerra del vencido. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, que no es tampoco una solución del conflicto. No es equitativo. Entonces, recuerda que a Japón se le dio el mismo trato de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde estaban los tribunales? Los tribunales que juzgaron los criminales de guerra. Heidelberg. En Nuremberg, en Alemania, pero los otros estaban en Japón, en Tokio, los que juzgaron a los japoneses. Que de eso no se habla mucho, de este lado, porque recuerda la visión eurocéntrica del mundo, pero es bastante cuesta arriba que un juez de un campo de Nebraska lo mandaran para allá, para Nuremberg, a juzgar a los alemanes por cosas que no estaban sancionadas todavía en el ordenamiento jurídico. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, esos tribunales lo constituyeron después. Sí. Y todos los ilícitos fueron regulados después de. Sí, pero fueron condenados. Y hay teorías jurídicas de por qué se justifica la retroactividad. Pero a los que hicieron lo mismo del lado de los aliados, no lo juzgaron. O sea, lo condenaron los bombardeos. Hicieron las mismas acciones. Nada de eso, y mucho menos del lado ruso, que cometieron muchísimas atrocidades también. O sea que es lo mismo que hemos dicho aquí. El que gana la guerra es que hace la historia. El que pierde pone los muertos y los criminales. Sí, los criminales son los que pierden. Entonces vamos para Europa ahora. Bueno, queda poco. Pero de este bloque, pero nosotros tenemos que hablar de los BRICS y es un tema bastante amplio. Vamos a decir lo que ya habíamos anunciado hace meses, que estamos anunciando la cumbre de los BRICS de agosto, que la estamos anunciando hace mucho porque iban a ser determinantes. Los BRICS, que son el bloque alternativo del G7. El G7... este bloque es más grande que el G7 ya. Es mucho más grande ya. Más que el G20. Nadie discutió en su momento la conformación del bloque G7 como los líderes mundiales, líderes económicos, líderes militares
líderes incluso en población. Nadie discutió cuando se juntaron los 7 grandes del mundo y formaron un bloque que se convirtió en el bloque líder del mundo. Es decir, había Naciones Unidas por su lado, en donde la lógica era la igualdad y la soberanía de los países. Todos los países eran iguales, que todos los países eran soberanos. Pero había el G7. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el G7 y las Naciones Unidas? Que las Naciones Unidas están hechas para que no funcione. Claro, no hay manera de que ese concepto abstracto e impracticable, porque donde no se toman en cuenta las condiciones y las fuerzas, se convierte en palabra muerta, se convierte en impracticable. Entonces, el G7, ahí sí, nosotros los líderes nos formamos en un bloque que no tiene nada que ver con Naciones Unidas y entonces determinamos lo que va a pasar en el mundo entero. Claro, porque en el G7 están sentados los que tienen poder de veto en las Naciones Unidas. Los que casualmente también forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con poder de veto. Y son permanentes además. Entonces se forman los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, estos 5 países forman un bloque alternativo y resulta que a pasar de los años se ha ido fortaleciendo económicamente y esas economías se han desarrollado y entonces bajo este conflicto geopolítico tienen importante relevancia, una relevancia importante en este contexto. Que también hay que recalcar que esa formación de los BRICS no fue una cuestión fácil ni rápida. Brasil, que era el líder de los BRICS, sufrió un golpe cuando Bolsonaro y el PT salió del poder, que era quien estaba motorizando la integración de esos países. Sí, porque a pesar de que Bolsonaro es derechista, fue muy cercano y viajó varias veces a Rusia y a China. Claro. Hay una contradicción ahí aparente. Recuerda, claro, no hay ideología, duran barbas. O sea, en América Latina no hay ideología. Correcto. Lo que hay son coyunturas. Así es. Pero tenemos que irnos a una pausa ahora, pero cuando volvamos vamos a analizar cómo es que se forman los BRICS en principio y en qué coyuntura es que se arman. Pero eso lo vamos a hacer cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.